Estamos en Mateo y vamos a empezar el capítulo 6. Decíamos que el libro de Mateo es el libro del rey, en donde se presenta su genealogía, en donde se presenta su heraldo y se presenta él mismo. Pero a partir del capítulo 5 estamos presentando las normas de su reino, el sermón de la montaña, y hoy vamos a ver el capítulo 6, que se llama hipocresía. Hipocresía. Y comprende Mateo 6 los primeros 4 versículos que los voy a leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuanto pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sea tu izquierda sepa lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Bueno, al empezar este maravilloso tramo de las Escrituras, que es el Sermón de la Montaña, en donde ya hemos estado un número X de semanas, quiero recapitulizar que el capítulo 5 primero nos enseña el carácter de las personas del reino, que son las bienaventuranzas, la manera como se estructura la filosofía, la visión, el comportamiento que debe tener el ciudadano del reino, el cristiano. Pero después vimos la influencia que, dado ese carácter, tiene en el mundo de allá afuera, que fueron los siguientes versículos, en donde dice que el cristiano es la sal de la tierra, el cristiano es la luz del mundo, para después entrar a los estándares. Entonces es carácter, influencia y el estándar que debe aspirar a tener el ciudadano del reino. Y digo aspirar porque realmente ese estándar es el estándar de Dios, y pues un estándar muy muy alto, que nos hace solo ver cuán ineptos somos nosotros para llegar a ese estándar, y clamamos por un Salvador que nos salve al no poder llegar a ese estándar. Ese es el capítulo 5. Inclusive en ese estándar, pues vimos que Jesús dice: si vuestra justicia no fuese superior a lo mejor de la tierra, que en ese caso la gente pensaría que son los escribas y fariseos, pues no entraréis en el reino de los cielos. Mi estándar es muy, muy alto, y ustedes han bajado el estándar para justificarse de que no están tan mal, pero no es así. Y entonces, en la mitad del capítulo, Jesús da
diferentes ilustraciones de cómo se había bajado tanto el estándar de Dios para justificar el hombre su estado para con Dios. El capítulo 6 sigue Jesús hablando de los estándares, pero ahora tiene un matiz diferente. Del capítulo 5, versículo 21 al final del capítulo 5, estaba hablando en general del comportamiento humano y cómo ha fallado de comprender, ya no digamos alcanzar, el estándar de Dios. Pero en este capítulo 6, aunque Jesús sigue hablando de qué mal están con respecto a los estándares de Dios, ya no está hablando del comportamiento general, está hablando de la vida misma de los líderes en Israel o de las personas que deben de ver su propia vida y en ella ver cuán mal estamos. Y el capítulo 6 habla de la hipocresía que nosotros tenemos a pensar exteriormente y hacer ver a todo mundo que estamos muy bien, pero por dentro es todo lo contrario. Hipocresía en cuanto, y pone también ilustraciones, hipocresía en el dar, que de eso es lo que vamos a hablar hoy, hipocresía en la oración, que pensamos que somos muy espirituales, y la hipocresía en el ayuno. Una es con respecto a los otros, el dar; otra es con respecto a Dios, la oración; y la tercera es con respecto a uno mismo, el ayuno. Y para realmente pegarle a todos, termina el capítulo 6 hablando de nuestra actitud para con las cosas del mundo, las posesiones, el dinero y nuestra ansiedad y preocupación por las cosas que pensamos necesitamos, y sí necesitamos, pero nos afanamos muchísimo. Ese es el capítulo 6 y vamos a ver nada más los primeros 4 versículos que habla de la primera ilustración de hipocresía, que es en el dar. Pues dice aquí el capítulo 6, en el versículo 1, guardaos, ten cuidado, pon atención, toda tu alerta, tu vigilancia, no sea que tú te la pases dormido en cuanto al tema que estamos hablando y no te des cuenta que estás metido en el hoyo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Realmente el tema de la hipocresía en el hombre pues data desde el principio de la creación del hombre, fuera de la idolatría que también está muy metida en nuestro corazón. La hipocresía es un gran mal de la humanidad. Lo vemos desde Caín, que fue un hipócrita, al traerle ofrendas a Dios y realmente querer estar bien con Dios a su manera, pero finalmente era un hipócrita porque acabó matando a su hermano. Podemos hablar también de Joab, el hombre del ejército de David, que pues parecía un gran hombre leal
a David, pero vemos gran hipocresía en él a dar muerte cuando está abrazando y besando a otro general importante de David que se llamaba Amasa. Vemos inclusive a un hipócrita grande en el hijo mismo de David, Absalón, que va y le da todo el amor exterior a su padre, pero está tramando el quitarle el reino y finalmente asesinar a su propio padre para quedarse en el reino. La hipocresía la vemos por toda la Biblia. ¿Y qué podemos decir inclusive de los tiempos de Jesús, en donde los fariseos y los escribas eran unos hipócritas, que es lo que vamos a ver aquí con mucho énfasis? Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Me honra poniendo mandamientos de hombres. Eso es lo que dice el versículo. Y así pues tenemos esta situación de la hipocresía por todos lados. Otra vez, este pueblo de labios me honra, Mateo 15, 8, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, para ensalzarse a través de esos mandamientos el hombre y no darle la gloria a Dios. Bueno, la palabra hipocresía viene desde los tiempos de los griegos, que los actores que estaban actuando un papel en escenario se les llamaba hipócritas, porque estaban pretendiendo ser algo que ellos no eran, solamente estaban actuando el papel de una individuo en la escena, pero no eran ellos. Esa palabra se quedó para hablar siempre de el pretender hacia afuera algo que no es, muy contrario a lo que está adentro. Amós capítulo 5, versículo 21 nos dice, Amós es el último ahí, Lamentaciones, Amós, capítulo 5, a lo mejor se te va a hacer un poquito difícil con esos profetas menores y se hace uno bolas, pero no, ahí está Amós, capítulo 5, versículo 21, que dice así, aborrecí vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Sí? Porque somos muy buenos para exteriormente pretender hacer o ser lo que no somos interiormente. Ahí en Isaías también, capítulo 1, versículo 11, Dios le echa en cara a su pueblo su hipocresía. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros, permíteme un segundo, la multitud de vuestros holocaustos, de carneros y de sabo
de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Sí, constantemente Dios está yendo en contra de la hipocresía que nosotros tenemos. Pudiéramos leer todo el capítulo de Mateo 23, sepulcros blanqueados, les decía Jesús a los líderes de Israel, que por fuera estáis muy lindos, todos blanqueados, pero por dentro hay total putrefacción. Job capítulo 15 en el versículo 34. Job capítulo 15, 34, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas del soborno, dice el versículo, capítulo 8, versículo 13, ahí mismo en Job, que dice, Job capítulo 8, versículo 13, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Job capítulo 36, versículo 13, 36, versículo 13, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Bueno, tenemos, seguro que a lo mejor tú la oíste cuando eras pequeño, una de las fábulas de Esopo y de el lobo, que queriendo pues tener un buen banquete de algún corderito que pudiera cazar, pensó que la mejor manera era esperar a que todos estuvieran dormidos, vestirse también de cordero y ir ahí entre ellos para que, no viendo que era lobo, pues no había peligro, y poder agarrar al más gordo de las ovejitas. Pero no sabía que también el dueño de las ovejas quería tener un buen banquete esa noche y fue a agarrar a una ovejita para poder tener un buen banquete, y agarró la más gorda, que fue el lobo mismo. Así es. Entonces nuestra hipocresía puede tener altos costos. Y ya dijimos, ya pusimos ejemplos en toda la Biblia de cómo muchos personajes en la Biblia eran unos hipócritas. En el libro de Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira, que piensan que pueden engañar a Dios, siendo ellos muy, muy espirituales, pues ofrecen un dinero de una propiedad que habían vendido, pero nada más ofrecen la mitad. Y dicen que fue todo.
hipócritas, y les fue muy mal, como lo puedes leer ahí en Hechos 5. Pablo, primera de Timoteo, creo que es 1:4, vamos a ver, porque no tengo, a ver qué dice aquí. No prestes atención a fábulas ni genealogías interminables. No es ese el versículo que yo quería, y es que no tengo aquí el capítulo. A ver, vete al capítulo 2 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:4, que tampoco es. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, no. Primera de Timoteo 3:4 o 4:4, vamos al 4:4. Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, no, tampoco. Bueno, pues ese versículo se me perdió. Pero así puedo poner Lucas 11:44. Lucas 11:44, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Tú sabes que muchas veces las tumbas pues están a ras de el suelo, y crece el pasto, y la verdad ya no ves lo que está abajo, sino el pasto, que está muy bonito, pero allá abajo hay muerte. Y eso es lo que vemos. En Mateo 13 también, en la parábola del trigo y la cizaña, que parece muy similar al trigo, pero que realmente daña la cosecha de trigo. Mateo 9, en Mateo 9 vemos que hay llorones, pues no, hay llorones profesionales que van a llorar, se les paga para que vayan a los funerales a llorar, y mira que hacían un súper buen papel, porque se ponían ceniza, se rompían las ropas y hacían todo un tango por una cantidad de dinero. Pero eso estaba pasando. Pero hoy no es diferente, estamos llenos de hipocresía. Hipocresía. Entonces, pues el versículo 1 nos habla con mucha fuerza de que os guardemos de caer en ese pecado tan grande, que es muy sutil y que podemos tenerlo y ni nos damos cuenta. Pretender exteriormente lo que no eres interiormente. Así es. Grave es este pecado, porque se cubre con frecuencia de virtuosidad. Muy virtuoso por fuera, podrido por dentro. Hace cosas buenas por fuera, pero con motivos equivocados, como vamos a ver en estas ilustraciones que Jesús nos da. Casi siempre estos motivos equivocados son para la vanagloria de uno mismo, en lugar de darle la vanagloria a Dios. Dice el versículo que podemos quizá fácilmente engañar a los hombres y tener recompensa de ellos, pero no recibiremos la gran recompensa de Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, que dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año?
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti. Y pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así es. Yo decía que en los funerales, ahí en tiempos de Jesús, llegaban los llorones profesionales. Mateo 9:23. Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, eran todos estos profesionales que hacían un verdadero teatro ahí en el funeral. El hipócrita busca pago aquí mismo en la tierra, por lo tanto no recibirá nada del Padre que está en los cielos. Ay del hipócrita que pretende ser cristiano cuando no lo es, o que pretende ser muy espiritual cuando no lo es. Y bueno, inclusive pues tenemos el ejemplo máximo de la hipocresía, que fue Judas Iscariote mismo, que se la pasó con Jesús como gran discípulo de él, pero era un hipócrita que solamente estaba buscando la manera de satisfacer su propia gloria. Mateo, versículo 2, ahí de lo que estamos estudiando, que dice: cuando pues des limosna, y realmente la palabra correcta es ofrenda. La palabra limosna tiene la connotación denigrante, de dar hacia abajo, pero de una manera despreciable. La ofrenda es realmente, como vamos a ver, dar algo de ti mismo. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios nos pide que utilicemos esa palabra que se llama dar. Una palabra pequeña que solamente tiene 3 letras, pero que nosotros realmente pues no la acabamos de aprender. Parece que es una palabra muy difícil y tendríamos que escribirla unos 2000 veces para entender un poco de ella. Pero Dios quiere que seamos generosos. Dios quiere que efectivamente las personas del reino aprendan a dar por los motivos correctos, porque puedes dar también por los motivos equivocados. Y para el cristiano, pues hay dos realmente consideraciones para el dar. Una es dar para el grupo cristiano, para el avance del cristianismo, como lo vemos en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, aquí se habla de que el cristiano ofrenda para las cosas de Dios. Y la otra cosa de dar es a los pobres, como se ve realmente por toda la Biblia. Inclusive la bolsa que tenían los apóstoles para las cosas de el grupo de Jesús
era una bolsa que se daba mucho a los pobres. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y al que saciare, él también será saciado. Es más, en el versículo anterior, Proverbios 11, 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es la historia de este hombre que va a sembrar su trigo para poder tener una cosecha que va al mercado y la vende. Pero si no saca la semilla para hacerlo, pues no va a tener nada. Si saca poca semilla, tendrá poca cosecha, pero con lo que saque podrá sacar más y más y más. Deuteronomio capítulo 16, 10. Deuteronomio capítulo 16, 10. Haréis la fiesta solemne de las semanas a Jehová, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová te hubiera bendecido, dice el versículo. Y luego el 17, ahí mismo, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bueno, pues es un privilegio, no una obligación, que el cristiano dé para las necesidades conocidas de su congregación, de su grupo. Dios siempre se deleita con el alma generosa, dado que la generosidad muestra el estado de su alma. Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25, versículo 35. Levítico 25, 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Deuteronomio 15, 13 y 14. Deuteronomio 15, 13 y 14. Y cuando lo despidiereis libre, no lo enviaréis con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Bueno, pues todos ofrendaban. Jesús, Juan 13, 39, Jesús y sus discípulos. Juan 13, 39. Perdón, Juan 13, a ver el 38, porque tengo aquí 39. No, entonces es 29, ¿será? Juan 13, 29. Puesto que algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta,
o que diese algo a los pobres. Todos debemos de ofrendar y hacerlo por los motivos correctos. La caridad ciertamente no es un sustituto por una vida limpia y santa delante de Dios, sino una consecuencia de ella. La caridad con frecuencia trae honor y gloria al dador, y esto exalta su orgullo y soberbia, por lo que aquí mismo tiene su recompensa, como dice el versículo. Intentas con tus buenas obras o tu generosidad ser conocido y alabado por los hombres, pues ahí entonces está tu recompensa. Pero Dios, en el versículo 3 y 4, dice otra cosa. Versículo 3 de Mateo 6. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No, yo no doy para que todo el mundo vea mi gran generosidad y me alaben. Ese sería un motivo equivocado, sino que nadie sepa y que sea Dios el que vea tu corazón y Él te recompense conforme a eso. Cuando en secreto y sin que nadie se entere, das para las necesidades del grupo de los santos, olvidando ciertamente haber dado, entonces Él te recompensa. Si nosotros nos acordamos, Dios se olvida, mas si lo olvidamos, Dios ciertamente lo recuerda. La generosidad es una señal de salvación cuando los motivos son correctos y cuando no estamos buscando nuestra propia gloria. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y bueno, no es que Dios te exige que todas tus buenas obras sean hechas en secreto y que nadie se entere, sino que tus motivos sean los correctos. Tú te acuerdas cuando pasamos por Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo y que todo mundo lo vea. Pero bueno, es para la gloria de Dios, pero no que todo mundo lo vea cuando es para tu propia gloria. ¿Cómo están las intenciones de tu corazón? Los fariseos promovían y ellos mismos tenían motivos equivocados. Mateo 23, 16 al 19. Mateo 23, 16 al 19. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo,
es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Tú no puedes pagar con dinero tu mal proceder. No es lo que des, sino cómo lo das y cuáles son los motivos del dar. Y no necesariamente tiene que ser dinero. El dinero es parte, es tu vida lo que quiere Dios, es tu tiempo lo que quiere Dios, es que realmente entregues todo tu corazón. Los cristianos son alentados por Dios a dar generosamente. Primera de Timoteo 6, 18, que dice 17, Primera de Timoteo 6, 17, Primera de Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo, a los ricos de este siglo, eso no me incluye a mí, yo no soy rico, ese versículo no es para mí, no, pero todo aquel que tiene un poco más de lo mínimo para vivir, ya es rico, así que sí te considere a ti y a mí. A los ricos de este siglo mando yo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Bueno, pues podemos decir que la hipocresía es lo que está realmente diciendo Dios en cuanto al dar. No, Dios no quiere, Dios no necesita, Él es bastante rico. Mira, sus riquezas incluyen todo el universo. No digamos las propiedades de la tierra, no, ese es muy pequeño. Todo el universo. Lo que Él necesita es que tú aprendas a dar para que tu corazón sea un corazón generoso. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Que dice Pablo a los filipenses que le acababan de mandar una ofrenda. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Los filipenses estaban ganando mucho más que la pequeña ofrenda que le habían mandado a Pablo. Podemos hablar de 6 o 7 cosas que el dar te beneficia grandemente a ti. Número 1, dar como inversión en las cosas eternas. Dios no le debe a nadie y Él paga abundantemente lo que tú das. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Segunda de Corintios, capítulo 9,
versículo 6. Segunda de Corintios 9, 6. Segunda de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, uno, dar como inversión en el gran banco de Dios. 2, dar de lo que tienes, no de lo que te sobra. ¿Cuántas veces pues sí damos, pero das tan poco con respecto a lo que tienes que realmente estás dando de lo que te sobra? No es así. Número 3, dar sin importar tu posición económica. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es muy injusto. No es que no des porque no tienes, sino que no tienes porque no das. Pues realmente da porque Dios va a bendecir. 3, 4, dar para recibir responsabilidades espirituales. Lucas 16, 11 y 12, ahí mismo. Lucas 16, 11 y 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quieres tener más bendiciones espirituales? Pues es muy sencillo. Dando es como recibimos. Número 5, dar como una decisión personal. Una cosa es no lo que se te obliga a que des, sino lo que tú voluntariamente, con una decisión personal, quieres dar. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos pues que el diezmo, que se habla mucho de eso, no opera para nada. Aquí dice cada uno dé como propuso en su corazón. 6. Dar en respuesta a necesidades conocidas. Tú sabes que se necesita, pues da ampliamente. Hechos 11, 28 al 30. Hechos 11, después de Juan, Hechos 11, 28 al 30. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Pablo.
Bueno, el siguiente número es dar como una característica de amor de Dios en tu corazón, y no porque la Biblia lo dice. Cada uno de conforme a cómo propuso en su corazón. El amor de Dios te lleva a dar. Segunda de Corintios capítulo 8, creo que es el versículo 4, 8:4, que dice, desde el 2, segunda de Corintios 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza de ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Sí, los macedonios eran muy pobres, pero cuánto daban para las cosas de Dios. Y por último, una palabra grandota que se llama generosidad, y que abarca cada una de estas. Dar abundantemente con propósitos adecuados para la alabanza de Dios, y no para que tu nombre esté allí porque diciendo que tú das mucho. Yo me acuerdo haber ido ahí al hospital en San Diego, en donde había nombre tras nombre tras nombre de las personas que habían dado mucho. Eso no quiere Dios, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que Dios, que ve en lo secreto lo que tú haces, te recompense en público. No seamos hipócritas buscando la gloria propia para que seamos alabados de los hombres, porque se van realmente a sorprender e impactar cuán generosos somos. No queremos la muy pobre alabanza de los hombres y el aplauso de ellos, no. Queremos más bien la grandiosa recompensa de Dios mismo. Busca hacerlo para la gloria de Dios. Ve si hay en ti camino de hipocresía. Evita que sea para tu propia gloria. Hazlo para ser un siervo obediente del Señor. Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Bueno, pues resumiendo rápidamente todo esto, 3 puntos. Guárdate de la hipocresía con respecto a dar, que ya la semana entrante hablaremos con respecto a otra cosa. Hazlo para la gloria de Dios y no para la gloria tuya. Y espera las recompensas de Dios. Y con esto, pues terminamos nuestro estudio, haciéndote que escarbes un poco para ver si hay en ti esa hipocresía que tan fácilmente se mueve dentro de nosotros y nosotros pues la dejamos crecer, ¿no? Que los motivos de Dios sean los adecuados. Y bueno, principalmente ese yo tremendo que tenemos. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿O todavía tu yo reina? Y si tu yo reina,
está lleno de hipocresía, tratando de satisfacer ese yo grandote. Mejor tíralo a la basura, ven a Cristo y haz de Cristo el dueño de tu vida, que no sea tu propio yo. ¿Cómo? Sencillamente viniendo a Cristo y pidiéndoselo. Quita de mí ese yo tremendo que me hace tanto daño, entra tú y sé mi Salvador y Señor. Hazlo esta misma noche. Vamos a hacer una oración tú y yo y se lo pides a Dios. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hablar con Dios, tú en silencio, yo te guío en una oración. Oh Dios, en esta noche quiero que quites ese yo terrible, hipócrita, malvado que me lleva por donde no quiero, y en sustituto entra tú a mi corazón. Quiero que seas el Salvador de mi vida, quiero que seas el dueño de mi corazón. Hazlo ahora mismo, en este momento. Entra a mi corazón, cámbiame, siéntate en el trono de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esta oración o reconfirmado, si ya la habías hecho, que Cristo es el Señor de tu vida. Y aquí estamos, aquí estaremos el jueves que entra para hablar de otra ilustración de la hipocresía que está en nuestra vida. Oramos a Dios, pero queremos que la gente sepa cuán espirituales somos, en lugar de hacerlo en secreto, para que Dios nos recompense. Muy buenas noches, que tengas un buen fin de semana. Te espero aquí el jueves que entra. Que Dios te bendiga.